Hola a todos y a todas. La clase de hoy revisaremos el contenido asociado a biomecánica de mano, continuando con los contenidos que se revisaron en biomecánica de muñeca. Estos contenidos están directamente articulados y como se mencionó en la clase anterior, importante tener en consideración que la muñeca y la mano funcionan de una manera integrada, pero para efectos pedagógicos vamos a explicarlas de manera segmentada o analítica y para posteriormente hacer un análisis integrado. Entonces, comenzando con la clase de hoy, la biomecánica de mano contempla un análisis no solo del punto de vista mecánico, sino que además es importante, primero que todo, poder entender de manera general cuál es la función de la mano, ¿ya? Y en este sentido, cuando nosotros comenzamos a revisar los contenidos sobre biomecánica de mano, en definitiva nos centramos en esta capacidad que tiene la mano de los seres humanos, que se asocia principalmente a la aprehensión, ¿ya? Entonces, cuando uno comienza a preguntarse sobre cuál será la función de la mano, uno de los primeros elementos que se nos viene a la cabeza es pensar en directamente tomar un objeto, esta capacidad manipulativa de poder contactar, y en definitiva la mano toma el molde de acuerdo al objeto que se va a manipular, inclusive se desarrolla esta función en los primeros meses de edad, e incluso también se da un reflejo primitivo de prensión, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando vamos a hablar directamente sobre la biomecánica de la mano, vamos a ir entendiendo sobre cómo los componentes estructurales que constituyen la mano interactúan entre sí para poder dar posibilidad a esta función, ¿ya? Que principalmente también nos diferencia de otros mamíferos, ¿ya? Por lo tanto, en términos generales, en virtud del tiempo que tenemos, podemos mencionar lo siguiente. Una de las principales funciones de la mano es la aprehensión, esta posibilidad que tiene la mano de poder contactar el objeto con el que se va a manipular y además manipularlo, ¿ya? Porque una cosa va a ser contactarlo y otra cosa va a ser que dentro de la mano este objeto pueda ser manipulado. Por otro lado, también es importante considerar que es un grado de perfección el desarrollo evolutivo de la humanidad por esta disposición que tiene el pulgar, ¿ya? Esta lateralización y esta capacidad de oposición que presenta el pulgar permite esta función de agarre, esta función manipulativa que va a diferenciarnos de algunos de los mamíferos que principalmente nos parecemos como los monos, ¿ya? Otro elemento muy importante considerar es que la mano es la propiedad efectora de la extremidad superior. ¿Esto qué quiere decir? Que es en definitiva este órgano que culmina todas las funciones que constituye la función de alcance. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo voy a mover mi cintura escapular, voy a mover codo, antebrazo, muñeca, en definitiva, estos pasos tienen como por objetivo que la mano, en definitiva, logre realizar la acción de manipulación, ¿ya? Y por eso se denomina la propiedad efectora, ¿ya? No solo es un órgano además ejecutor, ¿ya? Efector, sino que también es un órgano sensorial, nos permite poder reconocer objetos sin el auxilio de la vista, podemos vendarnos los ojos y pasar diferentes elementos y poder determinar en definitiva cuál es el objeto que tenemos en contacto con la mano sin necesariamente estar mirando. Entonces es un órgano sensorial que va a tener receptores que nos van a poder permitir integrar la información del ambiente, traerlas hacia el sistema nervioso y en definitiva poder generar esta posibilidad de sentir y percibir, ¿ya? Por otro lado, también es importante considerar que no solo se establece como un órgano efector del punto de vista más concreto, pensando de este órgano que manipula, este órgano que toma, ¿cierto? Esta mano que agarra, sino que no solamente pensándolo desde ese punto de vista, sino que además también tenemos que considerar que la función de la mano tiene un importante rol en la comunicación, ¿ya? Tenemos que también ahí pensar
que la capacidad del lenguaje no verbal que acompaña a este lenguaje verbal refiere mucha información, ¿ya? Por lo tanto, también las manos no van a estar solamente asociadas a esta acción manipulativa, sino que también van a estar dentro de esta acción de comunicación. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Y no solo con el afán de mencionarlo y quede como una anécdota, sino que también además nosotros y nosotras como terapeutas ocupacionales tenemos que considerar que si vamos a trabajar con una persona, ¿ya? Que por cualquiera sea la razón, tiene una afectación a nivel de las manos, vamos a tener que tener en consideración que no solamente va a estar afectada la manipulación de los diferentes objetos con los que uno o una manipula durante la cotidianidad, sino que también además este órgano efector también va a estar dentro de los espacios de la comunicación, de las relaciones interpersonales, de la forma en que mi cuerpo también interactúa acompañando lo que yo quiero expresar. Entonces, de ahí también es importante considerar que los objetivos de tratamiento que se propongan ustedes como profesionales del área de la rehabilitación no solamente tienen que estar apuntando a la estructura y la función del segmento en cuestión, sino que además también considerar estas dimensiones que sin duda que están dentro de la vida cotidiana. Por lo tanto, desde ahí siempre es importante considerar que más allá de que estemos hablando de ciertos segmentos corporales, estos segmentos corporales van a constituir un cuerpo, ¿ya? Y el cuerpo es historia, el cuerpo es expresión política, el cuerpo es vida y el cuerpo representa en definitiva una condición en el vivir cotidiano, ¿ya? Entonces, es importante también considerar, y más allá de que revisemos en esta clase los elementos más mecánicos, más de la física, más biomecánicos propiamente tal y del movimiento humano, no tenemos que olvidar que la mano en este caso es parte de un cuerpo y sin duda que podemos considerar que el cuerpo es expresión, ¿ya? El cuerpo es historia, el movimiento humano se establece en base a las culturas, por lo tanto desde ahí las afectaciones músculo-esqueléticas que pueda presentar el cuerpo representan la vida cotidiana, son el resultado de la vida cotidiana, ¿ya? Las manos de un obrero, las manos de un médico, las manos de una secretaria, las manos de una persona que pueda trabajar en diferentes cosas, o las manos de las personas que están representadas por las diferentes clases que gobiernan en nuestro país a nivel mundial, sin duda que van a representar esta historia. Por lo tanto, también es muy importante considerar que cuando vamos a hacer una evaluación de la mano, no solamente veamos los componentes estructurales, sino que además asociemos y articulemos estos componentes estructurales del movimiento y biomecánico con la historia de la persona, y eso va a ser súper importante para no instrumentalizar el cuerpo humano, no reducir el cuerpo humano solamente a un segmento y poder alejarnos desde la perspectiva biomédica, que eso es lo que propone como centro principal de acompañamiento de los procesos de salud. ¿Ya? Entonces, desde ahí, si es que ya bajamos directamente a lo que es la mano, ¿ya? Primero tenemos que considerar el punto de vista estructural, ¿dónde estamos? ¿Ya? Y desde ahí podemos considerar que cuando vamos a hablar de la mano, sin duda que vamos a hablar entre tanto, también entre muñecas. ¿Por qué? Porque la mano vamos a considerarla desde la primera fila del carpo y la segunda fila del carpo, ¿ya? Pero como bien se menciona en las clases de biomecánica de muñecas, el carpo está intrínsecamente ligado con el radio, por lo tanto el carpo está intrínsecamente ligado a la biomecánica de muñecas, ¿ya? Pero para efectos de esta clase vamos a considerar la mano desde la primera fila del carpo hacia distal. Desde aquí encontramos este color verde que está representado por estos 8 huesos del carpo. Por otro lado tenemos las articulaciones, o sea, tenemos el metacarpo, que son 5 huesos específicamente, que estaría representada por el color amarillo, y por otro lado tendríamos las falanges, ya el pulgar es el único dedo que presenta 2 falanges, del segundo dedo al quinto dedo, es decir, del dedo índice al dedo meñique, presentamos 3 falanges por dedos, ¿ya? Y eso sería en términos generales en el área en el que nosotros estamos ahora hablando del punto de vista estructural osteológico. Entonces, desde ahí también tenemos que hacer una revisión de la mano y de los componentes que constituyen la mano
desde lo más superficial a lo más profundo. Desde ahí entonces podemos categorizar que en la mano presentamos pliegues, ¿cierto? Hay pliegues que están más marcados en unas u otras personas, pero en lo concreto, los pliegues están deprimidos son espacios deprimidos por tractos fibrosos que los unen a estructuras profundas y que permite que la mano permanezca cóncava, ¿ya? Entonces, estos pliegues, en definitiva, que buscan concavidad, ¿para qué van a buscar concavidad en la mano? Estos pliegues, por lo tanto, buscan concavidad para, de esta forma, darle la forma a la palma de la mano lo suficientemente adecuada para poder contactar estos objetos que utilizamos en la cotidianidad y que estos objetos son además tridimensionales, ¿ya? Por lo tanto, van a necesitar siempre de una estructura que sea cóncava para que pueda favorecer la fuerza de contacto, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí los pliegues van a ser sumamente importantes para favorecer esta concavidad al manipular. Por otra parte, tenemos que tener en consideración que tenemos 5 dedos, ¿cierto? Y cada uno de estos 5 dedos van a tener funciones, ¿ya? Y las vamos a agrupar en 2 funciones principales. El dedo 1, el dedo 2 y el dedo 3. El dedo 1 sería el pulgar, el dedo 2 sería el dedo índice y el dedo 3 sería el dedo medio. Sería un grupo y el grupo que lo sigue sería el grupo constituido por el dedo número 4 y el número 5. El dedo número 4 es el dedo anular y el dedo número 5 es el meñique. Revisando entonces estos dos grupos nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. El grupo constituido por el dedo pulgar, índice y dedo medio estarían constituyendo este grupo de dedos que van a estar directamente relacionados con las funciones manipulativas, ¿ya? Van a ser dedos que van a directamente a funcionar como enganche, ¿ya? Con esto quiero decir que son dedos que van a estar directamente realizando estas presiones finas y gruesas, ¿ya? En tanto, el dedo 4 y el dedo 5 son dedos que principalmente tienen una función de estabilización de la función manipulativa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo voy a cambiar un control remoto, pesco el control remoto y quiero cambiar la tele con el control remoto, ¿qué es lo que pasa? El dedo cuarto y quinto estabilizan este control remoto y yo con el dedo pulgar o dedo índice puedo estar haciendo una manipulación. Por otro lado, cuando voy a tomar el celular y voy a comenzar a teclear desde mi celular, lo que puedo darme cuenta es que en definitiva el dedo 2 y 4 principalmente son los que van a estabilizar el celular, entre tanto el dedo 1 y 2 van a ser los que van a manipular el celular. Entonces es muy importante reconocer también estas funciones de estos dos grupos principales que agrupan los dedos. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que trabajar alguna situación de salud en el que en lo concreto existe una afectación del dedo meñique o del dedo medio o del dedo índice o cualquiera de estos dedos, tenemos que pensar cuál es la función dentro del escenario manipulativo cotidiano, ¿ya? Por lo pronto, no voy a tratar de trabajar si es que presento por ejemplo, una alteración X musculoesquelética del dedo meñique. Mi objetivo en lo concreto no va a estar asociado quizás a que desarrolle una función manipulativa fina, porque ¿cuántas veces el pulgar se contacta con el meñique durante la vida cotidiana? ¿Ya? Muy pocas veces, porque como lo dijimos anteriormente, el dedo quinto y el dedo cuarto son principalmente que estabilizan. Cuando yo voy a tomar un lápiz, principalmente lo que hago es, lo tomo con la pinza trípode que se da entre el dedo 1, 2 y 3. ¿Ya? El cuarto y el quinto no participan mucho de esta función, sino que más que nada estabilizan más aproximada para que pueda haber una movilidad de estos tres dedos, ¿ya? Por otro lado, tenemos que considerar también además que cuando vamos a contactar, en definitiva, un objeto plano, la mano se va a aplanar y van a haber algunos lugares específicos o colchones en la mano que van a contactar directamente con este objeto, ¿ya? Como lo vemos acá en este caso, cuando se va a contactar
una superficie plana, van a ver estos lugares que están encerrados en el círculo amarillo, que son el tejido de la mano que precisamente va a cobijar, va a soportar el elemento plano. Pero ¿qué ocurre cuando vamos a manipular un objeto voluminoso? Principalmente vamos a encontrar tres arcos, ¿ya? En términos generales vamos a encontrar el arco transverso, y este arco transverso estaría subdividido en dos partes, y estos arcos transversos principalmente lo que hacen, en definitiva, es darle una amplitud, un volumen a la mano en el área transversal, ¿ya? Lo estoy marcando ahora directamente con un puntero. Las líneas azules principalmente estarían desde este punto hasta la Z, sería el arco transversal distal, y desde este punto X a la Y estaría dándose el arco transversal proximal. Por otra parte, tenemos el arco longitudinal, que principalmente se estaría dando esta flecha verde, que estaría identificada desde el dedo, por ejemplo, en este caso del dedo 3, a este punto 0, ¿ya? En términos generales, podríamos decir que cada dedo va a presentar un arco longitudinal, y es cierto, cada uno de los dedos va a presentar este arco longitudinal, y que en definitiva va a funcionar estos dos arcos de manera integrada y van a formar una especie de puente, ¿ya? Se fijan, cuando uno pasa por un puente, o sea, por un túnel, ¿ya? Cuando uno va por la carretera, el túnel tiene un arco transverso. El proximal sería este arco transverso cuando yo voy entrando a este túnel, y el arco transverso distal sería la otra parte salida del túnel. Pero en lo concreto, estos dos arcos transversos están unidos de manera longitudinal, y que estarían dando la profundidad de este túnel, que estaría siendo en definitiva representada en la mano por los arcos longitudinales. Y en definitiva, también vamos a tener un arco oblicuo, y este arco oblicuo estaría siendo representada principalmente por la dirección que toma el pulgar con cada uno de estos dedos cuando se da el ejercicio de la oposición, que es cuando el pulgar toma dirección en cada uno de los dedos. De forma simultánea, podemos también considerar que los arcos de la mano, o sea, que los ejes de la mano van a depender de acuerdo a la posición de los dedos. Si nosotros tenemos como lo muestra la figura 12, tenemos la palma completamente estirada, vamos a encontrar que los ejes de los dedos van a tomar una dirección y que se van a encontrar en un punto específico. A diferencia cuando vamos a hacer cierre palmar completo, es decir, cuando vamos a hacer puño. Cuando hacemos puño, la dirección de los ejes de los dedos tiene otra llegada. Y esto es sumamente importante, porque cuando vayamos a hacer algún tipo de manejo ortésico, o por ejemplo, cuando vayamos a hacer algún tipo de movilización pasiva de los dedos, tenemos que tener en consideración la línea longitudinal del desplazamiento que presentan los dedos, porque de otro modo estaría generando una mayor tensión, o estaría generando una alteración interna cuando estoy movilizando, por ejemplo. Sin tener en consideración esta información, voy a posicionar los dedos en cierre palmar y los quiero dejar, entre comillas, derechos, que no tengan esta dirección longitudinal lateralizada, sino que sigan manteniendo esta dirección longitudinal centralizada. Lo que voy a estar generando ahí es una posición de disconfort de la mano, y la persona lo más probable es que no tolere por mucho tiempo esa postura. Y si no tolera mucho tiempo esa postura, lo más probable es que haya una tensión interna que estaría estresando el tejido conectivo, músculo tendinoso, capsular, ligamentoso, nervioso, y estaría por lo tanto dañando a largo plazo algunos de estos tejidos por una tensión que no corresponde desde el punto de vista biomecánico, ¿ya? Se fijan también que no va a ser lo mismo en cuanto a los ejes de cada uno de los dedos, si es que los tengo en aducción, es decir, como lo muestra la figura 15, que cada uno de sus bordes internos tienen contacto, o si los dedos se encuentran en abducción, que también los dedos y los ejes van cambiando. Esto para nosotros y nosotras como terapeutas ocupacionales es muy importante que lo tengamos en consideración para la rehabilitación ortésica. Es decir, cuando yo vaya a generar un tratamiento ortésico y por consiguiente vaya a generar una inmovilización
en alguna postura mantenida de los dedos, yo siempre tengo que tener en consideración los ejes de los dedos, porque esos ejes representan la arquitectura, la forma de la presentación arquitectónica funcional de la mano, que presenta mayor confort. Ya por alguna razón tiene esta expresión en cuanto a sus ejes, por lo tanto hay que tratar de la medida de lo posible poder respetarlos en los procesos de tratamiento ortésico. ¿Ya? Por otra parte, si es que se fijan, ya revisamos todo lo más superficial, como vemos la mano, ¿cierto? Vimos en términos generales cuál es la función de la mano, que tiene una función efectora, de la extremidad superior, es decir, tiene esta función que culmina todos estos procesos que lleva la extremidad superior, por eso se denomina el órgano efector, que se expresa con la función manipulativa, con el agarre. Por otra parte, no solo vamos a mencionar que se expresa en lo concreto por una función biomecánica manipulativa, mencionamos también además que es un órgano sensorial que nos va a permitir traer información del ambiente, procesarla y darle un significado a nivel central superior y que en definitiva nos va a permitir dar una respuesta idónea a la información sensorial del ambiente. Y por otra parte, mencionamos también la importancia de la mano como un órgano que está presente en la comunicación no verbal y que en definitiva la información que entrega el lenguaje no verbal en nuestro discurso, en nuestra forma de relacionarlo, representa sin duda una gran cantidad de la entrega de información que nosotros estamos realizando en conjunto con el lenguaje verbal. Entonces, desde ahí, ya haciendo un análisis más específico de la mano, mencionamos que la mano la vamos a considerar desde el carpo hacia adelante, desde la primera fila del carpo hasta la última falange. Mencionamos también, además, desde lo más superficial, que la mano presenta pliegues. Estos pliegues son tractos fibrosos que están unidos a tejidos subcutáneos que van a permitir darle una mayor concavidad a la mano. Y mencionamos que la concavidad de la mano es tremendamente importante, ya que los objetos que manipulamos en la cotidianidad son objetos tridimensionales, son objetos voluminosos, que requieren de una superficie cóncava para poder facilitar el contacto. Por otra parte, también revisamos que cada uno de los dedos va a presentar ejes, y estos ejes van a estar en direcciones distintas dependiendo de cuál sea la posición del dedo. Por lo tanto, cuando tengo mi mano completamente extendida, los ejes van a estar longitudinales por los dedos, a diferencia cuando voy a hacer un cierre palmar completo. Los ejes cambian su dirección y llegan a un punto específico sobre una dirección más radializada. Por otra parte, también los dedos van a presentar una disposición de su eje de manera diferenciada si es que encontramos los dedos en abducción o aducción. Hasta ahí hemos llegado hasta ahora, y ahora nos vamos a ir un poco más a una revisión más profunda de la mano, en donde vamos a considerar que vamos a tener el hueso, el carpo, que es un lugar que está constituido principalmente por 8 huesos, ¿ya? Y que la importancia de estos huesos son la estabilización que le va a dar a la parte más proximal de la mano, ¿ya? Desde ahí entonces considerar que el carpo va a constituir un surco de concavidad anterior, ¿ya? Además se va a transformado en un conducto por el ligamento anular anterior del carpo. Entonces, desde ese punto de vista, es importante mencionar que el carpo, que está constituido por estos 8 huesos, va a generar un conducto, ¿ya? Y este conducto va a tener techos, un techo osteológico que va a estar dado principalmente por el hueso semilunar y un techo ligamentoso que estaría dando principalmente por el ligamento anular del carpo. Y es aquí la imagen que podemos ver principalmente, donde aparece este recuadro, en la imagen inferior. Vamos a encontrar un hueso, o sea, un techo que sería específicamente osteológico, dado por este huesito, por el hueso semilunar y parte de alguno de los otros huesos que lo colindan, pero principalmente por este hueso, el hueso semilunar. Y por otra parte vamos a tener un techo ligamentoso que estaría dado principalmente por el ligamento transverso del carpo. Importancia de este túnel. Este túnel, por dentro de este túnel pasa tejido conectivo. ¿Cuál tejido conectivo pasa? Pasan 10 tendones. ¿Cuáles tendones? 4 tendones de los flexores superficiales de los dedos, los 4 tendones de los flexores profundos de los dedos, el tendón del flexor largo del pulgar
y vamos a encontrar el tendón del flexor radial del carpo. Estos 10 tendones, además, van a pasar en conjunto con el nervio mediano. Por lo tanto, los movimientos repetitivos de muñeca van a interferir sin duda en la función biomecánica de la mano. ¿Por qué? Al yo realizar movimientos repetitivos de flexión de muñeca y de flexión de dedos, estoy generando que haya mucho movimiento y deslizamiento en este túnel del carpo, en este compartimiento flexor o también denominado compartimiento, este retináculo flexor palmar. Estos tres nombres los pueden encontrar ustedes en la bibliografía, pero en general lo que nos están diciendo es que este túnel, que está compuesto por nervio y por tendones de musculatura flexora principalmente, flexora del carpo y flexora de los dedos y flexora de pulgar, al ver alguna razón que disminuya el espacio dentro de este túnel, va a generar la compresión de este nervio, del nervio mediano. Y el nervio mediano es un nervio mixto. ¿Esto qué quiere decir? Que es un nervio motor y es un nervio sensitivo. En simples palabras, el nervio mediano va a inervar a musculatura para que los músculos hagan la función de contracción, y por otro lado, cuando hacemos alusión a una función sensitiva, vamos a encontrar que este nervio además va a entregar una información expresada a los dermatomas. Por lo tanto, voy a tener alteraciones de la sensibilidad y además voy a tener alteraciones motoras. Es decir, si por alguna razón se comprime ese nervio a tal nivel que no permite que pase toda la información desde la conducción nerviosa, voy a tener una mano que lo más probable no se mueva del punto de vista flexor, y además voy a encontrar una mano con alteraciones de la sensibilidad, como por ejemplo, puedo encontrar hiperestesia, ¿ya? La hiperestesia vamos a entenderla como este hormigueo, ¿ya? Puedo encontrar una hiperalgesia o una disminución o una hipoalgesia, que sería la disminución de la sensación del dolor o el aumento de la sensación del dolor, ¿ya? Puedo también presentar algunas alteraciones como la alodinia, que es un estímulo doloroso, lo percibo como doloroso, ¿ya? O puedo presentar una anestesia, que pierdo la capacidad completa de poder sentir a cualquier estímulo, ¿ya? Entonces, es por eso que es importante tener en consideración que cuando vamos a pensar en biomecánica de la mano, no podemos dejar de pensar y analizar este retináculo flexor, que es un conducto que está formado por un techo osteológico, por el hueso del carpo, cual principalmente el semilunar, y por otro lado un techo ligamentoso que estaría establecido por el ligamento transverso del carpo, y este túnel, en resumen, va a tener 10 tendones flexores y va a tener un elemento principalmente nervioso que estaría representado por el nervio mediano, que es un nervio motor y sensitivo, por lo tanto un nervio mixto. Entonces desde ahí vamos a encontrar, si seguimos avanzando un poquitito, nos vamos a ir a las articulaciones metacarpofalángicas, ¿ya? Las articulaciones metacarpofalángicas son articulaciones condilias, principalmente que nos dan 2 grados de movimiento, de flexión y extensión, y también de inclinaciones laterales o mediales, ¿ya? ¿Cuáles son las superficies de contacto que van a constituir la articulación metacarpofalángica? Por un lado vamos a tener la cabeza de los metacarpianos y vamos a tener las bases de las primeras falanges respectivas de cada dedo. Por lo tanto, aquí vamos a tener el pulgar, que tenemos el primer metacarpiano, el segundo, el tercer metacarpiano, el cuarto y el quinto metacarpiano. Tenemos la F1 o falange número 1 del pulgar, falange 2, falange 3, falange 4 y falange 5 respectivamente de los dedos. La mejor manera de llamar sería la siguiente: F1 del pulgar, F2 del índice, o sea, F1 del índice, F1 del dedo medio, F1 del anular y F1 del dedo meñique. Por lo tanto, cada dedo va a estar constituido por falanges, a diferencia del pulgar, que solo va a tener falange 1 y falange 2. En tanto los dedos del segundo al quinto va a tener F1, F2 y F3. Pero en lo que nos respecta ahora, la articulación metacarpofalángica estaría articulada por la cabeza del metacarpiano, ¿cierto?, con la base de F1 de cada uno de los respectivos dedos. Y acá vamos a encontrar, por lo tanto, la articulación
metacarpofalángica. Y si se fijan, las articulaciones metacarpofalángicas van a estar estabilizadas por lateral por ligamentos. Estos ligamentos tienen nombre. Principalmente son los ligamentos metacarpogleenoideos y los ligamentos laterales. En términos concretos vamos a llamarlos ligamentos colaterales, ¿ya? Si no se nos olvida el nombre, si no logramos memorizarnos bien el nombre, es importante que sepamos lo siguiente: las articulaciones metacarpofalángicas, que con sus uniones osteológicas, por un lado por la cabeza del metacarpiano y por otro lado por la base de la F1 de cada uno de los dedos, van a estar estabilizadas de laterales por unos ligamentos que lo vamos a llamar ligamentos colaterales. Y la función de estos ligamentos colaterales va a ser mantener la superficie en contacto y limitar el movimiento, ¿ya? Por lo tanto, los ligamentos laterales de las articulaciones metacarpofalángicas se integran en un aparato además fibroso más complejo que suspende y centra los tendones extensores y flexores. Esta zona de la mano es una zona bastante característica porque está articulada, se articula directamente con zonas que tienen funciones flexoras y otras zonas que tienen funciones extensoras. Si nosotros miramos esta imagen, la imagen número 4 estaría siendo representada por estos ligamentos colaterales, pero se hace una sección profunda de estos ligamentos colaterales y vamos a ver que existen tejidos, principalmente tejido tendinoso, como tenemos acá este gran banda tendinosa, que está unida a este ligamento, ¿ya? Por lo tanto, eso hace lo que mencionamos en el párrafo anterior, que los ligamentos colaterales van a estar unidos a un tejido extensor y flexor, ¿ya? Extensor por dorsal y flexor por palmar, ¿ya? Y es muy importante que tengamos en consideración lo siguiente. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, una de las cosas que no se les puede olvidar de esta clase es esta diapositiva. Los ligamentos colaterales van a distenderse o se van a tensionar dependiendo de cuál sea la posición de la articulación metacarpofalángica. Por ejemplo, cuando los dedos, la metacarpofalángica se encuentra en extensión, los ligamentos colaterales se van a encontrar, en este caso, laxos. Si se fijan, no van a estar estirados. A diferencia cuando los ligamentos colaterales, ¿cómo se encuentran? Cuando la articulación metacarpofalángica se encuentra en flexión. Cuando la articulación metacarpofalángica se encuentra en flexión, los ligamentos colaterales se encuentran en tensión máxima. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo una lesión en la mano, nunca en la vida tengo que posicionar la articulación metacarpofalángica en extensión. ¿Por qué? Si yo la dejo posicionada, como lo dice esta imagen, acá abajo, así extendida, que es lo que está ocurriendo acá arriba con los ligamentos, voy a dejar los ligamentos en una posición de acortamiento. Por lo tanto, esta posición de acortamiento lo que va a generar es que cuando yo quiera hacer flexión de metacarpofalángica, estos van a estar fibróticos, por lo tanto, no me va a permitir flexionar la metacarpofalángica. Y si yo flexiono la metacarpofalángica, la mano toma una posición de concavidad, que es lo que se requiere para poder generar la concavidad para poder manipular un elemento. Entonces, como aprendizaje, las articulaciones metacarpofalángicas jamás deben inmovilizarse en extensión, ¿ya? ¿Qué otro elemento más vamos a encontrar en la mano? ¿Ya? Vamos a encontrar las correderas y las vainas, ¿ya? Para recorrer las porciones cóncavas de su trayecto, todos los tendones que van a estar en la mano, ¿ya? Deben quedar sujetos al esqueleto mediante correderas fibrosas, ¿ya? Ya que si no, la tensión provocaría que siguiera la cuerda del arco, que es un fenómeno que se da cuando los tendones de la mano no están pasando por cada uno de los lugares o rincones de las articulaciones, ¿ya? Por lo tanto, ahí se va a constituir lo que se denomina una polea osteofibrosa en el cuerpo humano. ¿Y cómo la vamos a entender en ese sentido? Vamos a entender que las vainas, por lo tanto, son las que van a permitir el deslizamiento de los tendones en el interior de las correderas, como si de alguna forma se tratase de fundas de los cables de freno de la bicicleta, a modo de ejemplo. Esas serían las vainas. Si miramos la imagen a continuación, vamos a encontrar que tenemos una corredera fibrosa
que sería una especie de túnel por donde van a pasar directamente los tendones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si existe una inflamación de la vaina, va a existir una inflamación del deslizamiento de los tendones dentro de esta corredera, ¿ya? Además, y esto nos permite que los tendones puedan pasar y estar adosados a las articulaciones, porque si esto no estuviese de esta manera, los tendones no pasarían muy pegados a la articulación y eso sí o sí afectaría al momento, es decir, a la cantidad de capacidad de rotación de la articulación, ¿ya? O sea que voy a tener menos rango articular si es que no existen las vainas y que si es que no existieran las poleas. Por otra parte, acá tenemos las otras poleas, las poleas anulares y las poleas cruciformes. Como decíamos anteriormente, las poleas son órganos de sostén que impiden que el tendón forme la cuerda de arco, que lo vamos a revisar en una imagen en unos minutos más. Las poleas son fibrosas y hacen que el tendón mantenga, por ejemplo acá, que se mantenga adosado al hueso, ¿ya? Van a serpentear a lo largo de la cara palmar del esqueleto digital y se trata de una sucesión de poleas fibrosas que se van a denominar en dos grandes grupos, las poleas anulares y las poleas cruciformes. Las poleas entonces nos van a permitir que los tendones se puedan adherir hacia los segmentos óseos, hacia las articulaciones. Poleas más importantes, poleas A2 y A4. ¿Por qué van a ser estas poleas más importantes? Porque estas poleas son las que tienen una mayor longitud y van a permitir en mayor medida mantener más estable o más adherida los tendones a cada una de estas partes del hueso. Y en lo concreto, como lo menciono acá en esta imagen, si no estuviesen las correas, las correderas o las poleas, el tendón pasaría alejado a la articulación. Y esto en lo concreto, ¿en qué afecta? Afecta en la fuerza, en la capacidad de newtons que pueda ejercer el músculo. Por lo tanto, si tengo menos fuerza, además tengo menos amplitud de movimiento. Entonces, por lo tanto, las poleas tienen una implicancia directa en la eficiencia muscular, ¿ya? Entonces nos permiten que cuando queramos manipular un elemento, un objeto, podamos generar esta concavidad y permitirnos mayor eficiencia y eficacia neuromuscular, ¿ya? Por otra parte, si analizamos el tejido muscular, vamos a encontrar siempre que va a haber musculatura extrínseca y intrínseca, en términos bien generales, ¿ya? Toda la musculatura extrínseca de la mano la vamos a denominar como aquella musculatura que nace fuera de la mano, pero que tiene su llegada dentro de la mano y tiene una función dentro de la mano. A ejemplo, vamos a denominar el flexor largo y el flexor superficial y profundo de los dedos. Son músculos que nacen a nivel del borde medial de la epitróclea, a nivel de codo, en posición anatómica, y van a llegar a las bases de F1, que sería de F2, o sea, F3, el flexor profundo, y al cuerpo de F2. ¿Eso qué quiere decir? Como conclusión, que voy a encontrar que toda aquella musculatura que cuando a mí me expliquen que es extrínseca, como la musculatura flexora, va a nacer fuera de la mano, como nace la epitróclea, y va a llegar dentro de la mano, como hace referencia a las bases de las falanges, y va a tener su función en la mano. ¿Eso qué quiere decir? Que el flexor superficial de los dedos, va a ser este músculo que está representado en color celeste, va a llegar hasta la base de F2, en tanto el tendón representado con amarillo, que sería el flexor profundo, estaría llegando a la base de F3. ¿Eso qué quiere decir? Que el flexor profundo va a ser la flexión de toda la cadena articular porque traspasa más articulaciones, a diferencia del flexor superficial, que va a realizar principalmente la flexión de metacarpo e interfalángica proximal. Pero el flexor superficial, como no sobrepasa la articulación interfalángica distal, no va a realizar la función de flexión de la interfalángica distal. Por lo tanto, en ese sentido, si es que tuviésemos que salvar algunos de estos dos tendones, en general los y las traumatólogos y traumatólogas lo que hacen es salvar el flexor profundo, porque hacer un tendón un tendón poliarticular, es decir, pasa por más de una articulación, a diferencia del flexor superficial, que solo va a pasar por estas dos articulaciones. Desde ahí entonces se hace la alusión que yo voy a salvar el flexor
el profundo, porque de esta manera, como tengo las poleas, de todas maneras igual puedo hacer la flexión de la interfalángica proximal, porque une el tendón profundo a más cerca de la articulación y permite tener un mayor momento, es decir, un mayor efecto de rotación de la articulación, que estaría dado secundariamente por una mayor capacidad de fuerza de Newton a nivel neuromuscular, ¿ya? Entonces también es importante considerar otro retináculo, ¿ya? O sea, la musculatura por dorsal principalmente. La musculatura por dorsal, en este caso lo vimos por palmar, que sería por la asociada principalmente a los flexores superficiales y profundos de los dedos, pero aquella musculatura extensora extrínseca de la mano, es decir, toda aquella musculatura extensora que nace fuera de mano, pero llega a la mano y tiene su función en la mano, va a estar adherida ya por el retináculo extensor. Entonces el retináculo extensor también estaría funcionando como polea. ¿Eso qué quiere decir? Que va a llevar anatómicamente que los tendones de todo el comportamiento extensor se encuentren más adosados, más cercanos a las articulaciones y que van a permitir, por lo tanto, prevenir el fenómeno de cuerda de arco o aumentar, en definitiva, la eficiencia neuromuscular. Entonces vamos a encontrar que, en definitiva, este retináculo extensor va a estar representado por el ligamento dorsal del carpo, a diferencia del retináculo flexor, que estaría representado por el ligamento transverso del carpo, que ahí vamos a encontrar precisamente el nervio mediano, como dijimos anteriormente, y los 10 grupos de tendones, los 4 superficiales, los 4 profundos, el flexor largo del pulgar y el flexor radial del carpo, ¿ya? Eso es por la parte palmar. Por la parte dorsal, todo lo que sea extensor, pero estaría dado, en este caso, por el techo del ligamento dorsal del carpo que vemos en la imagen acá. Y este retináculo extensor va a estar dispuesto con 6 puentes. Y estos 6 puentes serían el compartimiento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada puente va a constituir cada uno de los tendones. Por ejemplo, voy a encontrar que en el retináculo extensor, en el compartimiento número 1, voy a tener el extensor cubital del carpo. Y así sucesivamente en cada uno de estos compartimientos. Como objetivo, no es necesario que se aprendan de memoria cada uno de los nombres de estos tendones, de estos músculos, pero al menos sí establecer lo siguiente, que el retináculo extensor está constituido por el ligamento dorsal del carpo y que por dentro pasan diferentes tendones que tienen como principal función hacer extensión de muñeca o extensión de los dedos. Entonces acá tenemos una imagen un poquito más sencilla que nos explica los componentes del retináculo extensor, que serían puentes para que los tendones puedan pasar y llegar a su objetivo osteológico más distal de la mano. Si nos vamos a la parte de la musculatura intrínseca de la mano, que es aquella musculatura que nace en la mano, tanto en su inserción como en su llegada, en su inserción proximal y inserción distal, pero además tiene su función en la mano, que esa es la gran diferencia con la musculatura extrínseca, ¿ya? Que es donde nace y donde llega, pero ambas tienen función en la mano y además en muñeca. Por lo tanto, en este caso, la musculatura intrínseca de la mano solo va a tener función dentro de la mano, o sea, por lo tanto, cuando escuchemos el nombre lumbricales e interóseos, nunca tenemos que pensar que va a ser flexión de muñeca, solo va a ser movimientos de los dedos. Entonces de ahí vamos a encontrar estos dos grandes grupos, los lumbricales y los interóseos. Cuando nosotros o ustedes escuchen musculatura intrínseca de la mano, tienen que venirse a la cabeza de manera directa estos dos nombres, lumbricales o interóseos. Y si usted no se acuerda de estos dos nombres, está muy bien que puedan nombrar, por lo tanto, el grupo muscular intrínseco de mano. Por lo tanto, vamos a encontrar que los interóseos, principalmente en este caso, esta musculatura es bastante complicada. ¿Y por qué lo menciono? Porque tiene diferentes funciones, participan en funciones tanto antagonistas, o sea, pueden por un lado hacer flexión, pero por otro lado también hacer extensión. Entonces, desde ahí vamos a encontrar que la musculatura interósea nos va a interesar analizar los orígenes e inserciones, principalmente porque tenemos que saber cuál es su función, ¿ya? Pero para no complicarnos la vida, vamos a considerar lo siguiente, que los interóseos son los músculos que principalmente van a generar en la articulación metacarpofalángica las acciones de lateralidad y flexoextensión, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que los interóseos dorsales van a hacer separación de los dedos y los interóseos palmares van a aproximar los dedos, ¿ya?
Y en este caso, cuando las articulaciones metacarpofalángicas se encuentran en extensión máxima, en ese caso se estaría dando principalmente la acción de los lumbricales. O sea que si yo voy a hacer extensión máxima de la articulación metacarpofalángica, los lumbricales estarían haciendo eso. Por tanto, mientras aproximo, los interocios palmares son los que estarían realizándolo. Por otro lado, tenemos la musculatura lumbrical, que a diferencia de los músculos interóseos, poseen estas funciones ya sea de flexión de metacarpofalángica, ¿ya? O sea que los lumbricales son los principales flexores de la metacarpofalángica, pero además son los que extienden la articulación de F2 y F3, y lo podemos ver representado en esta imagen. Tenemos la flexión de la metacarpofalángica, pero su inserción distal, al estar unida al retináculo extensor, va a generar la extensión de los dedos. Por lo tanto, cuando ya hago este ejercicio de carpa, en definitiva estoy haciendo la acción de los lumbricales y los interóseos, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando tengo muy inhibida la musculatura interósea o lumbrical? Se van a generar estos espacios que voy a encontrar entre de los metacarpianos, y voy a encontrar una atrofia, y la atrofia de la musculatura intrínseca de mano, es decir, la atrofia, la pérdida de trofismo de la musculatura lumbrical interósea, genera la posición de mano en garra, ¿ya? Y esta mano en garra se debe y se puede visualizar, se puede palmar con una pérdida de volumen entre la musculatura, entre los huesos metacarpianos, efectivamente. Y por otro lado, cuando voy a hablar de extensión de los dedos, es importante que tengamos en consideración que existen grupos musculares que están constituidos por el extensor común de los dedos, los músculos interóseos y los músculos lumbricales, ¿ya? También voy a encontrar el extensor propio del índice, el extensor propio del meñique, pero en definitiva estos músculos son los que van a hacer la extensión, ¿ya? Y si nos vamos también a una topografía de la mano, vamos a encontrar que también en la bibliografía tenemos dos grandes zonas. La zona tenar, por un lado, y tenemos la zona hipotenar, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la zona tenar, vamos a encontrar que esa zona situada bajo el pulgar, ¿ya? Va a ser esa zona que está por encima del primer metacarpiano y que está constituida principalmente por musculatura intrínseca del pulgar, es decir, musculatura pequeña que nace y llega al pulgar y que tiene función en el pulgar. Por otro lado, la musculatura hipotenar va a ser aquella musculatura de bajo el meñique, ¿ya? Y que va a estar situada por encima del quinto metacarpiano, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar alguna musculatura, por ejemplo, los músculos principales de la zona hipotenar van a ser tres: el flexor corto del meñique, el aductor o aproximador del meñique y el oponente del meñique. O oponente del meñique, efectivamente, que es esta zona que está bajo el quinto, sobre el quinto metacarpiano, ¿ya? Y cuando vamos a hablar de pulgar, vamos a encontrar lo siguiente, que el pulgar ocupa una posición y desempeña una función aparte en la mano, puesto que es indispensable para poder realizar pinzas pulgodigitales, es decir, esas pinzas que vamos a encontrar entre el pulgar y los demás dedos, ¿ya? Su función está dada por su localización. Si se fijan, el pulgar puede estar, por un lado, en el plano de la mano, pero si es que yo quiero también lo puedo llevar y anteponerlo a la mano. Entonces, esta capacidad de oposición me permite una mayor flexibilidad funcional manipulativa, ¿ya? Y es súper importante que reconozcamos la cadena poliarticular del pulgar. Cuando hablamos de la cadena osteoarticular del pulgar, vamos a hablar desde proximal, que estaría constituido por el escafoides, estaría constituido por el trapecio, el metacarpiano, la F1 y F2. Esto es pregunta de prueba seguro. La pregunta sería, ¿cuál nombre la cadena osteoarticular del pulgar? Y eso sería de manera proximal a distal. En definitiva, toda esta cadena poliarticular es la que estaría generando la posibilidad de oposición del pulgar. Y la posición del pulgar es aquella facultad para desplazar la yema del pulgar para contactar con las demás yemas de los dedos, ¿ya? Y va a representar una capacidad funcional tremenda en la mano. De hecho, si es que ustedes pierden el pulgar y se le amputan por alguna razón, la capacidad manipulativa se pierde completamente. De hecho, incluso el pulgar realiza entre el 60 y 70 función de la mano, solo el pulgar. Entonces, de ahí es importante esa función.
Inclusive tenemos algunas acciones terapéuticas como la pulgarización del pulgar, que es decir, acá tenemos el dedo índice, que por alguna razón quizás traumática o congénita el pulgar no se desarrolló, o por alguna razón traumática tuvo algún accidente, se amputó, el dedo índice pasa al dedo pulgar porque de esta manera se puede oponer y puede generar la función manipulativa, ¿ya? Por lo tanto, la oposición es muy importante y aquí dejo una diapositiva del proceso específico que ocurre a nivel de esta cadena poliarticular cuando yo realizo la oposición, que es importante que la vayan realizando, pero cuando vayan manipulando. Practiquen esto oponiendo el pulgar en los diferentes yemas de los dedos, ¿ya? Por otro lado, vamos a encontrar que, ya resumiendo todo esto que nosotros hablamos desde el punto de vista biomecánico, se traduce en prensiones, en esta capacidad manipulativa que tiene la mano. Y vamos a encontrar, y existen diferentes nomenclaturas para poder nombrar las diferentes pinzas que nosotros realizamos, ¿ya? Entonces, yo pongo esta imagen a modo de informar que dependiendo de la bibliografía vamos a encontrar muchas, ¿ya? Y muchas clasificaciones. A modo de resumen, yo propongo esta, que desde el punto de vista clínico, en hospitales, en consultorios, en lugares donde se trabaja mucho el tema de la rehabilitación física desde la terapia ocupacional, vamos a encontrar estos dos grandes grupos, las prensiones gruesas y las prensiones finas. Por un lado, las prensiones gruesas son aquellas prensiones que van a conllevar un mayor volumen del objeto con el que voy a manipular. Tengo la prensión cilíndrica, que es esta prensión cilíndrica que sería, en este caso, cuando voy a abrir la manilla de una puerta, esa sería la esférica. La esférica es cuando yo voy a tomar una manilla de una puerta. La cilíndrica es cuando yo voy a tomar, por ejemplo, una botella. Y la de enganche es cuando yo voy a llevar las bolsas del supermercado, que las engancho principalmente en los 4 dedos y de esa manera puedo generar la estabilización de las bolsas. Entonces, en resumen, la cilíndrica, cuando, por ejemplo, voy a tomar una botella, la esférica, cuando voy a abrir una puerta, una manilla de una puerta, y el enganche, cuando llevo las bolsas de basura. Las prensiones finas serían la término-terminal, que es cuando voy a tomar una aguja, que es donde se contactan las yemas de los dedos, los pulpejos de los dedos. La subterminal lateral, que sería, por ejemplo, cuando voy a tomar el control remoto, ¿ya? Cuando hago la acción de cortar, de contactar la tecla del control remoto, estaría haciendo una prensión subterminal lateral, que estaría dada por la parte subterminal de un dedo y el borde lateral de ese dedo, del dedo con el que estoy generando esta pinza. Y por otro lado tenemos la trípode, que específicamente sería aquella pinza que estaría asociada directamente con tomar un lápiz, ¿ya? Eso sería entonces, en resumen, las prensiones finas. Para resumir, término terminal, una aguja, subterminal lateral, cambiar el control, la televisión con un control remoto, y la trípode, que estaría dada principalmente por la utilización de un lápiz, ¿ya? Entonces, en términos generales, es importante considerar que la forma en que yo voy a, cómo se va a expresar todas las funciones musculoesqueléticas de la mano, se van a expresar en estas funciones manipulativas, gruesas y finas. Por eso es súper importante identificarlas, porque van a ser nuestro mecanismo de evaluación funcional de la mano. Eso, colegas, espero que haya quedado clara la información. Cualquier consulta o duda pueden transmitirla directamente hacia el profesor. Que tengan una muy buena jornada.